nos da una enorme oportunidad de consolidar este proyecto de vida que va de lo individual a lo colectivo. Sin embargo, quiero decirles, insisto con total y absoluto respeto a la soberanía del Estado, que nuestra legislatura actual no votó, ni para bien ni para mal, la reforma constitucional. Es decir, pasamos de noche. No hubo un pronunciamiento sí, un pronunciamiento no, sencillamente no votó esta reforma y nos fuimos en blanco. Ese es un dato que quiero que tomemos en cuenta en función de lo que viene. No podemos pasarnos en blanco, si me permite la expresión, por no ponerle un tono de color, y no reformar nuestro piso constitucional en Morelos, no reformar la ley de la Comisión Nacional y lo que esto implica. Si esto ocurre, uno, estamos fuera de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, lo cual nos resta credibilidad y legitimidad, pero sobre todo legalidad para el funcionamiento del organismo. Así de grave. Si nosotros no, y es a lo que combinamos a las organizaciones civiles de la sociedad, si no logramos sensibilizar a las y los legisladores del Estado de Morelos en estos 2 periodos ordinarios que quedan antes del proceso electoral, va a transcurrir el año que señala el 7º transitorio de la reforma, no logramos la consolidación de la misma, y entonces nos veremos en la penosa perspectiva de decir que los derechos humanos en Morelos están atrás del siglo XX, sin miras al siglo XXI, y mucho menos para una infancia que tenga el derecho a cultivarse en este nuevo pensar y sentir que es la cultura de respeto y reconocimiento a los derechos humanos de las y los ciudadanos con los que habrán de convivir los próximos 20 años. Creo que los organismos públicos de derechos humanos hemos transitado por 3 etapas diferentes. Con la reforma del 90, estamos hablando de una comisión que era una fiscalizadora de las Procuradurías de Justicia, lisa y llanamente. Si ustedes ven la exposición de motivos de la ley, tanto de la reforma constitucional, que adiciona el apartado del artículo 102 de la Constitución Federal, como la exposición de motivos de la ley que crea la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la primera, ustedes podrán percibir que prácticamente nos estamos erigiendo como un organismo sin autonomía, descentralizado, dependiente prácticamente del Poder Ejecutivo, aunque sea de manera independiente o veladita, y donde fiscalizábamos el quehacer del Ministerio Público para evitar y combatir la tortura, que era el tema en boga, no que ya haya desaparecido. Desafortunadamente, después de 20 años, insistimos, tenemos casos de tortura como el que ya mencionamos al inicio de la conversación. Sí, la siguiente etapa fue la de lograr la autonomía de los organismos públicos de derechos humanos en la reforma del 2000, 10 años después. Esta autonomía, digamos, lograda a medias, porque no todas las entidades federativas, sus organismos públicos, tienen justamente constitucional su autonomía. Es decir, en algunos casos su titular y su consejo es designado por el Poder Ejecutivo, o tiene que ser ratificado por el Poder Ejecutivo, a quien le va a emitir las recomendaciones por su propia naturaleza. No puede conocer asuntos en contra o por actos u omisiones de servidores públicos de otros poderes, como puede ser el Poder Judicial o el Poder Legislativo. Y bueno, la acotación es que solamente 12 de los 33 organismos públicos de derechos humanos contamos con autonomía constitucional, totalmente edificada. Entonces, en este escalonamiento de este devenir
devenir, vamos a decirlo así, de esta ingeniería jurídica, por llamarlo de alguna forma, nos estamos encontrando con que todavía no logramos, en algunos casos, acceder a esta segunda etapa de evolución de los organismos públicos de derechos humanos, cuando ya tenemos esta nueva etapa, que es la de la consolidación de los derechos humanos constitucionalmente hablando. Imaginemos entonces el panorama si no insistimos, desde todos los ángulos, desde todos los ámbitos, desde todos los espacios posibles, en no permitir que esto le ocurra a nuestra entidad federal. De tal forma que nosotros estamos haciendo nuestra tarea, hemos llevado un primer paso en un convenio de colaboración y vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar al revés de lo que plantea la reforma, que una de las críticas que se ha hecho desde la óptica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, que es que sigue siendo centralista y no se federalizaron los derechos humanos. Entonces, en una óptica, digamos, liberal de las cosas, seguimos siendo muy conservadores en el tema. Seguimos siendo conservadores en el tema. No estamos siendo totalmente inspirados por el sistema republicano representativo y federalista que ordena nuestra Constitución en el tema de los derechos humanos. Para revertir esta tendencia que consideramos pues lamentable, y sobre todo porque está basado en diagnósticos que hemos hecho desde hace 3 años en la Comisión, constatando fehacientemente que el principal ente o poder público que viola derechos humanos por omisión o por acción o por conductas directas de sus servidores públicos son justamente los municipios. Los municipios. Y eso está documentado, está en el diagnóstico, está en la perspectiva de este proyecto que está terminando, que comenzó en 2009. Y entonces celebramos un convenio de colaboración con los 16 municipios de la zona oriente, donde se encuentran los mayores índices de marginación del Estado, de Morelos. Entonces, este propósito es que los 16 municipios y sus representantes legales, políticos y administrativos, que son los presidentes municipales, se comprometan, 1, a capacitarse, pero no solo en el tema insistente y recurrente de la seguridad pública. Sí es un tema, pero pasemos ese espacio de que somos órganos fiscalizadores de la fuerza pública y de la procuración de justicia. Eso ya no quiere decir que no tenga importancia. Quiere decir que esa etapa de evolución de los organismos públicos quedó en los años 90. No quiere decir que sea letra muerta, hay que revisarlo. Lo que tenemos que ver es que ahora es más importante que la educación en derechos humanos venga desde el más humilde de los servidores públicos, si se me permite la expresión, porque todo trabajo en el servicio público, para mí, que he sido servidor público desde que egresé de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAM, ha sido un honor servir a mi país en Caminos y Puentes, en la Secretaría de Agricultura, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero particularmente en la queridísima Comisión de Universidad de Morelos. Quiero decirles que todo el servicio público es honroso y que muchas veces nos olvidamos de que incluso el servicio de limpia puede violar derechos humanos y que no lo saben y que piensan que es una exageración y que estamos inmiscuyéndonos donde no nos llaman o donde no nos corresponde, lo cual es absoluto y totalmente falso, sino es un despropósito aparentemente para la Comisión. Entonces, este convenio de colaboración ya empieza a dar sus frutos. 30 y 31 estaremos Tlayacapan, ahora que se mencionaba
este hermoso espacio del Estado de Morelos, con las primeras temáticas difundiendo, por un lado, sí, los códigos de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, por un lado, le hace seguridad pública, porque es el tema recurrente, y no podemos también desconocerlo, pero también con mandos medios y superiores, incluidos los alcaldes, sobre la reforma constitucional. ¿Con qué se come? ¿Por qué? Veámoslo desde esta óptica. Si la reforma constitucional la sensibilizamos desde quienes tendrán la última palabra para aprobar la reforma constitucional local, que son los ayuntamientos, sin ella no la podremos lograr. Si empieza el cabildeo con los diputados que son soberanos y las diputadas que son soberanas, entonces estamos empezando al revés. Si persuadimos a los ayuntamientos de la importancia que tiene no pasar de noche esta etapa histórica del país, por los procesos en los que nos vamos a enfrentar a solo un año de esta fecha, que seguramente por el bien del país deben de ser ordenados y deben de ser disciplinados, pero sobre todo deben de ser inspirados por la conciencia de la buena fe, que debe regir como un principio legal, sino ético de cada una de nosotros y nosotros, ¿no? Aquí el tema es que después bajaremos este convenio a la zona sur de la entidad, los 10 municipios surponiente, y terminaremos en la zona metropolitana para antes de diciembre. Con este fin y con estos foros de difusión sobre la reforma, estaremos aventajando para cuando esto llegue al Congreso y decidan que es necesario consolidar en Morelos esta reforma, el cabildeo, por llamarlo así, con los municipios, ya exactamente como lo menciona el maestro. Estamos empezando al revés. Nosotros creemos que es la única forma de lograr no politizar el asunto, sino llevarlo a un plano académico, educativo, sí, con sus connotaciones, desde luego, pero si hay diversidad de pensamientos, si hay recurso humano suficiente para trabajar, y si desde luego no es la puerta grande para empezar el trabajo, si estamos empezando por la puerta chica, donde es más complicado transmitir mucho de lo importante que es, creo que habremos avanzado suficiente y habremos de decir algún día misión cumplida. Por otro lado, ya en el tema de los derechos de tercera generación, sociales, culturales, económicos y ambientales, los conocidos DESCA, la Comisión propuso a la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, la Comisión de Morelos, que a partir de los censos, el censo de población de 2010, de sus resultados publicados en marzo de 2011, empecemos por la zona este de la Federación, que integran justamente el 45% de la población. Verán ustedes que está el Distrito Federal, el Estado de México, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, y bueno, San Luis Potosí no está incluido, pero bueno, no tiene el mismo problema de hacinamiento, por llamarlo así, como lo tenemos las tres entidades con mayor densidad de población en todo el país.